Hola, bienvenidos a este espacio de entrevista semanal sobre los principales temas de actualidad de la Unión Europea. Hoy contamos con Diego López Garrido, catedrático emérito de Derecho Constitucional, letrado de las Cortes y licenciado en Ciencias Empresariales. Ha sido diputado en varias legislaturas y secretario de Estado para la Unión Europea. Cuenta con una dilatada obra sobre temas jurídicos, económicos y políticos y colabora muy habitualmente en los principales medios de comunicación españoles. Hola Diego, muchas gracias en primer lugar por poder contar contigo en este espacio de entrevistas. Yo empezaría preguntándote... Gracias aquí Europa. Gracias. Yo empezaría preguntándote por si crees que la respuesta de las instituciones europeas a esta terrible crisis de la pandemia del coronavirus ha estado a la altura de lo que los europeos debíamos esperar y que me evaluaras cuál ha sido la respuesta de las instituciones europeas. La respuesta de las instituciones europeas ha sido muy distinta de la que tuvo la crisis financiera 2008, 2010, 2012, que pilló, por cierto, de lleno en la presidencia española que yo coordiné como secretario de Estado en el diciembre de 2010. Ahí cayó definitivamente la crisis financiera y la reacción de la Unión Europea no fue muy acertada, porque aunque al principio hubo una reacción de inversión, es decir, de poner la economía otra vez en funcionamiento, de estimular a la economía, de mantener estímulos hasta que no se recuperara, que ese fue el compromiso, cuando todavía estaba Bush en la presidencia de Estados Unidos. Luego, la verdad es que les entraron las prisas y los nervios, sobre todo a los países acreedores, Alemania y compañía, y se fue a la política conocida de ajuste, de austeridad, a palo seco, y eso fue un desastre desde el punto de vista económico años después, ¿no? Europa ha llegado exactamente al contrario. Lo que ha hecho ha sido actuar muy sabiamente, diciendo hace falta estimular a la economía, inyectar liquidez a la economía y, la verdad, no creo que mucha gente se la Unión Europea, a través de la Comisión, y en algo parecido a una cierta mutualización de deuda, aunque no es exactamente lo mismo, pues lanzaran este bazooka de 750.000 millones de euros el año que viene, en los próximos 3 años, ¿no? De los cuales a España le correspondería 140.000 millones de euros, nada menos, ¿no? Esto exige un desafío para la administración española importante, el llamado Next Generation European Union. Esto significa que tenemos que estar ya trabajando en proyectos que puedan ser financiados y que inyecten a la economía española durante los próximos años 140.000 millones. Por tanto, la reacción de Europa yo creo que ha sido bastante positiva. En el tema ahora de las vacunas también está siendo positiva, porque quien está coordinando todo el tema de compra de vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna y otras que vendrán después, porque habrá varias vacunas, lo está coordinando la Unión Europea y está comprando millones y millones de dosis, contratando millones y millones de dosis en vacunas que tienen la sensación de ser solventes y de ser eficaces y científicamente aceptables, y por tanto eso diríamos que es el otro aspecto, ¿no? Esta crisis ha producido un terremoto económico y desde luego un terremoto humanitario. En los dos campos yo creo que la Unión Europea está trabajando bien y aunque tenemos ahora el susto que nos da Polonia y Hungría poniendo palos en la rueda, cosa que me parece absolutamente inaceptable, se ha sumado Eslovenia también, y me parece que es totalmente inaceptable porque esto es un acuerdo que ha habido al máximo nivel de todas las instituciones de la Unión, con lo cual esto espero que se resuelva y que la Unión Europea pueda afrontar adecuadamente esta crisis que no se recuerda desde hace un siglo.
sí que nos la jugamos, y se la juegan estos países. Yo no creo que Hungría, Polonia y Eslovenia estén en condiciones se puedan permitir el lujo de renunciar así por las buenas a todo el dineral que les va a venir. Bueno, yo espero soy optimista en este aspecto y creo que tiene que haber una posición de firmeza por parte de las instituciones frente a estos tres países, ¿no? Aunque me has contestado, era mi siguiente pregunta, evidentemente, ¿no? El susto del veto polaco y húngaro en el Coreper de esta semana, y que ya venía anunciándose, porque precisamente Orbán no es una persona que se calle. ¿Tú crees que tiene que haber una negociación sobre algo tan trascendental como no ceder en derechos fundamentales, que son los principios básicos de la Unión Europea, por subvenciones? Es decir, parece absolutamente lógico que quien no cumple con el Estado de Derecho no puede tener ese derecho a recibir unas subvenciones del resto de los europeos, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo completamente. Yo creo que, primero, hay ya unos procedimientos iniciados por el famoso artículo 7 en relación con Hungría, en relación con Polonia, y el hecho de que Europa haya decidido por unanimidad, es que se ha decidido por unanimidad en el Consejo Europeo, a nivel de Consejo, a nivel de Comisión, a nivel de Parlamento Europeo, esa ha sido la clave para llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo, es que se ha decidido que habrá un examen sobre el Estado de Derecho que a nadie tiene que asustar. Si es que el Estado de Derecho es un principio esencial de la Unión Europea y un país que no sea un Estado de Derecho no puede pertenecer a la Unión Europea. Por tanto, eso que es un valor esencial de la Unión y que la distingue de una forma muy clara de otras áreas del planeta Tierra, la Unión Europea tiene una personalidad, una identidad basada en tres factores esenciales: la democracia, el rule of law, el Estado de Derecho, y los derechos fundamentales. Y esos son los principios por los que va la Unión Europea por el mundo, y tiene un prestigio y una credibilidad precisamente por eso. Entonces, el decir yo voy a vetar esto precisamente porque se me exige el cumplimiento del Estado de Derecho, que se supone que lo hago porque soy miembro de la Unión, me parece una especie de chantaje que es inadmisible. Bueno, unido a la crisis de la pandemia, otra vez, por desgracia, se ha vuelto a poner de actualidad nuestro otro gran problema europeo, que es el tema de la inmigración. Estamos recibiendo otra vez olas de refugiados que intentan llegar a nuestras fronteras, y el último documento de la Comisión Europea, pues la verdad es que no dejó contento a nadie, ¿no? Es decir, sí que es verdad que se avanzan algunos conceptos, pero en este nuevo documento en el que se habla un poco a la carta de que los Estados se hagan a su medida el derecho de asilo, pues no parece que haya dejado contento a la mayoría de los países y también las instituciones. ¿Cómo crees tú que se debe afrontar ya definitivamente una política común de inmigración y asilo? Esta es la asignatura pendiente que tiene la Unión desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es porque la Unión Europea no tiene competencia, por ejemplo, sobre el tema que mencionabas del asilo. No tiene competencias. Son los Estados miembros los que, en uso de su soberanía, pueden admitir o no a personas asiladas que piden asilo en base al Pacto Internacional sobre Asilo y el Protocolo de Nueva York. Y este es el eterno tema que hay. Y es que, claro, quienes sufren más ese asunto son los países del sur, porque la frontera sur de la Unión Europea, España, Italia, Grecia, esa frontera sur es la que recibe esencialmente a inmigrantes que vienen de África, del continente africano. En este momento incluso están llegando desde Marruecos marroquíes, porque hasta ahora, en la famosa crisis de los cayucos que hubo hace años, quienes venían eran fundamentalmente subsaharianos de países absolutamente empobrecidos, y que venía gente joven, gente bien formada también, y que quería tener un sitio
en la Unión, en Europa, que era vista como... Bueno, pero en Europa y en muchos otros sitios, porque lo que se olvida es que Europa da asilo a un porcentaje pequeño del conjunto de los que son solicitantes de asilo o beneficiarios de asilo en el mundo. Son los países en vías de desarrollo los que, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Turquía, el caso de Jordania, o países africanos, estos son los que tienen de verdad un porcentaje altísimo de gente que está solicitantes de asilo, ¿no? Europa tiene una parte, que nos asusta enseguida, una parte, y no se acaba de solucionar porque no hay un sistema europeo de asilo, que es la eterna cuestión, que permita que los países que más reciben puedan reubicar a inmigrantes, por un lado, a asilados, por otro, puedan reubicarlo en otros países. Pero, por ejemplo, el grupo de Visegrado, al que pertenece Polonia, Hungría, Eslovaquia, Chequia, se han negado directamente a que por sus fronteras pase un solo inmigrante. Lo cual es una falta de generosidad absoluta, ¿no? Respecto de esos inmigrantes y respecto del resto de la Unión Europea. Yo creo que ese tema no está solucionado y no habrá solución hasta que no haya un sistema europeo de migración y asilo, el llamado SECA, que permita que haya una política común europea. En estos momentos no hay una política común europea. Eso es uno de los problemas que tiene. Como no hay una política común desde el punto de vista social, que es otro del pilar social, es uno de los problemas que tiene precisamente Europa, el pilar social, la ausencia del pilar social, que queda en manos de los Estados. Bueno, esto es una parte de la Europa social, todo el tema que tiene que ver con la inmigración, y por tanto yo creo que lo que ha puesto la Comisión encima de la mesa en este momento es insuficiente, claramente es insuficiente, no soluciona ese problema y es una de las... probablemente sería uno de los temas que debería tratar la conferencia sobre el futuro de Europa, seguramente, ¿no? Sería uno de los temas que debería tratar esa conferencia, que ya veremos cómo sale.